cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. Confiar en las ideas, cuestionar el nido. Que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera. Será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido. 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 Deshacer los hilos de libertad, sostundo entre el que pasó y aquel que ya va a llegar. Labios para la sed, la mente para explorar, y el loco vive a merced del fuego que encenderá las almas sin disfraz. Dijo anda, sos karma de tu elección. Todo eso que ves en mí, todo eso que ves sos vos. Y te supiste canción, canción del desaprendiz. La historia no se escribió, se está empezando a escribir sin pluma ni antifaz. Demasiado es poco tiempo en las manos del que teme ser final abierto. De mí que pide resurrección. Qué bello sería en Berlín, el Lima donde estés vos. Dejemos la pista aquí, guardada en una oración. Encontré razones para cantar y hay cuerpos vibrando aquí donde no quisiste entrar. Ya morí, es mi cuarta reencarnación. La fiebre ya estaba aquí antes que yo. Demasiado es poco tiempo en tus manos y yo siempre soy final abierto. Sobrevuelan la paciencia de los años, nadan ríos de que aún se dispuesto. Pise el fauno del ensueño para cansarte un deseo y volver de acero.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas otra vez los que estuvieron el mes pasado y bienvenidas a las que están hoy por primera vez, que este ciclo recién está empezando. Bueno, mi nombre es Patricia Pelizari, creo que ya nos conocemos todos los que estamos acá. Eh, Este año ICMUS hizo una nueva propuesta de hacer el ciclo de equipos, abriendo a, abriendo la coordinación a otras personas, compañeros de ruta en esta disciplina y muy queridos, como son Nahuel, que anda por allí, Valeria, Fabre, que está por allí también, y Araceli. eh, Así que cada año intentamos como renovar las propuestas que surgieron, ¿no? El año pasado fue ciclo de equipos de asistencia y de trabajo de campo, y este año la idea es trabajar sobre la construcción del conocimiento. Y entonces están invitados los equipos docentes de cátedras de las universidades y también las voces de los estudiantes y las estudiantes que tienen mucho para decir de las cátedras y de cómo sueñan aprender, ¿no? Y construir el conocimiento. Así que bueno, solamente con esta aclaración les damos la bienvenida. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se trabajó el mes pasado, que lo va a hacer la compañera Araceli, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Bienvenides. Bueno, en el encuentro pasado, que fue el primero de este ciclo de este año, aparecieron preguntas interesantes, quizás preguntas fundantes, como emergentes de apertura de este ciclo, que vamos a tratar de ir, o no, pero a tratar de ir respondiendo a lo largo de los encuentros. Hay una frase que aparece no casualmente sobre el final, porque es una frase que sintetiza y relaciona con la canción que se propone, que propusimos, que se escucha al inicio, y que esta frase es, el camino se construye como un relato sin desaprender del pasado. Inmediatamente aparece una pregunta interesante, que es, ¿nos leemos los musicoterapeutas? Por lo pronto, este es un espacio de escucha, y que seguramente nos vamos a ir leyendo también en esa escucha, y acercándonos seguramente a los materiales. Y aparece otra pregunta que yo lo voy a dejar ahí, pero que no quiero dejar de mencionar. ¿Para qué cantamos? Centrados sobre el saber, ¿se construye el saber colectivamente? ¿Es posible? ¿Desde dónde? Desde habitar la palabra, desde escribir desde el interior. Y quizás una pregunta muy fuerte y a la que vamos a ir abocándonos es el rol de los musicoterapeutas docentes universitarios en la búsqueda de nuevas formas de aprendizaje, que creo que estos encuentros tienen que ver con esa búsqueda de nuevas formas, nuevas propuestas, y relacionándolo un poco con la canción, se me ocurría, bueno, estas nuevas propuestas, las leyes han cambiado, han cambiado. ¿Podemos percibir que el viento sopla de otro lado? ¿Qué hace un docente en el aula? Responder un poco al pedido de
no nos dejes caer. Invitar a navegar las bibliotecas, las prácticas, las bibliotecas teóricas, las bibliotecas virtuales, para brindar alas para volar, para querer encontrar ese lugar, aunque ese lugar esté plagado de temores. ¿Cómo se posiciona un musicoterapeuta docente universitario? ¿Cómo miramos? ¿Desde dónde miramos? ¿Qué miramos? ¿Cómo miramos a la musicoterapia? Bueno, son cuestiones que estuvimos pensando y que vamos a ir pudiendo quizás registrar y relacionar y contestar a lo largo de los encuentros. Bueno, gracias, Sara. Me parece que es muy lindo para reflexionar todo esto, ¿no? Y para ponernos a pensar, que creo que es parte de eso. Así que, bueno, bienvenidos, buenas noches a todos y a todas, mucha gente querida en cada cuadradito. Así que la idea de hoy es seguir compartiendo los distintos saberes y las distintas cuestiones, ¿no?, que nos pasan dentro de la facultad. Yo cuando empecé a dar clases, primero empecé en la UBA, y en la UBA era ayudante de primero, o sea que tenía un docente titular por arriba mío, que el programa ya estaba, y yo lo que tenía que hacer era hacerme parte de prácticos. Entonces ahí lo que hice fue pensar qué me hubiese gustado a mí como estudiante, porque estaba apenitas recibida, qué me hubiese gustado a mí como estudiante que den en ese práctico, ¿no? Porque en la época que yo cursé no había los musicoterapeutas que tienen ustedes ahora. Por ahí conocíamos a uno o dos, y no sabíamos qué se hacía. Entonces yo siempre fui muy contestataria y quería que haya musicoterapeutas. Entonces dije, el día que yo esté ahí, quiero que vean qué es la musicoterapia. Así que eso fue lo que hice en neurolingüística. Y desde ahí, bueno, estuve, y siempre se armaba en conjunto. Obviamente el titular daba el tema, y yo daba lo que es en la parte práctica. Cuando después se me ocurre esta locura de mudarme a Mendoza, Cora me convoca para la facultad, para la Universidad de Mendoza. En la Universidad de Mendoza las cátedras son unipersonales. Entonces cuando me tocó eso dije, opa, yo vengo del trabajo en equipo, ¿cómo se arma una cátedra de uno solo, no? Entonces dije, bueno, ¿qué me gustaría a mí dar? ¿Y qué me gustaría como alumna recibir? Entonces me puse a pensar en esta materia que fue la primera que tuve que dar, que era teoría de la musicoterapia, ¿cuál sería similar a la que yo había cursado en la UBA? La que era similar era la de Virginia Tosto y Selva Santesteban, que era metodología de la musicoterapia 3. Entonces lo primero que hice fue armarme un punteo, la llamé a Virginia y le dije, Virginia, necesito ayuda. Así que ahí Virginia, muy amablemente, se puso conmigo y me ayudó en un montón de cosas. Porque dije, yo sola no puedo hacer esto. O sea, mi voz sola no es la única que tienen que escuchar los alumnos. Tiene que haber otras voces acá. Entonces dije, referente para mí era Virginia, y ahí la llamé. Bueno, la primer corte me padeció. Porque además, imagina, yo venía de Buenos Aires con toda la locura de Buenos Aires, llegando a Mendoza, que además me vine a vivir a San Rafael, que son 230 kilómetros hasta Mendoza, y ese día, me acuerdo, el primer día de clase, llegué con la lengua afuera, porque ni siquiera sabía dónde estaba, dónde era la terminal de la facultad, y los chicos me miraban así y me decían, ¿podés hablar más lento? Yo tenía 4 horas para dar, y quería dar todos los temas en 4 horas, y todos mirándome así como diciendo, habla más lento, bajá la porteñez. Así que eso fue lo primero que hice, escucharlos y bajar la porteñez. Y desde ahí empezamos. Y siempre la idea era esta, ¿no? Yo tenía los temas, y tenía el cronograma armado y todos los temas, porque a mí me gusta la estructura también. Entonces iba clase por clase armando la estructura y los temas para que ellos lean, y podamos discutir de estos temas. Que no sea mi bajada de línea nada más. Dale. Sino que era hablar de los temas que ellos tenían para leer, y después poder discutir y hacernos preguntas sobre esos temas. Que no solo sea mi bajada, sino que pudieran ver un abanico de cuestiones y distintas cuestiones, ¿no? Y como yo digo muchas veces, que también puedan ver el lado B de la musicoterapia. Los errores, los aciertos, lo que nos pasa en la vida real, lo que está en la teoría, y ir viendo esto. Entonces siempre escuchaba las voces. Y al final, la última voz que escuché fue la de Carla, cuando ella siempre era súper contestataria en todas las preguntas, y en todos los parciales y demás. Y en el último parcial, se quedó callada, no me dijo nada, rindió, y callada. Y le digo, Carla,
no me contestaste nada, no me discutiste, ¿qué pasa? Me dice, es que vos me obligaste a rendir, yo no quería rendir. Claro, yo también tenía que ver la modalidad, yo venía con la modalidad de UBA de rendir, y la de UMAS era distinta. Entonces tuve que cambiar las modalidades de rendir. Yo venía a traspolar algo que no era acá en Mendoza. Entonces, si Carla no me hubiese dicho eso, y yo no hubiese tomado, nunca me hubiese dado cuenta y haber cambiado ese sistema que yo traía. Así que siempre agradezco a los alumnos que me puedan decir las cosas, ¿no? Porque siempre doy lugar a esto, a que me digan las cosas para poder modificar y cambiar. Porque creo que es en esto, en el ida y vuelta, que uno tiene que modificar. Y después, como las cátedras son así unipersonales, en la segunda vuelta que doy teoría de la musicoterapia, ahí ya convoqué ayudantes alumnos. Y de golpe se anotaron 3. Ahora me dice, ¿cómo 3 ayudantes alumnas? Tiene que haber una. No, yo quiero las 3. Así que ahí peleé por las 3 y fueron las 3. Y después en cada materia, después me tocó dar infancia y también sumé ayudante alumno. Siempre sumé a alguien, porque siempre considero que las cosas se hacen en conjunto y que 2 piensan más que 1, ¿sí? Entonces, y además me parece que las voces de los estudiantes son las que tienen que estar, porque son ustedes los que cursan, y que nosotros nos tenemos que ir acomodando a lo que ustedes nos van pidiendo. Así que la cursada, si bien yo la armo, cada vez va cambiando. Y por eso también voy poniendo muchos invitados, van viniendo invitados, van escuchando otras voces y demás, y me parece que eso es como lo fundamental, ¿no? Que puedan tener varias voces y que no haya una voz unívoca diciendo algo nada más. Creo que eso tiene que estar en todas las cátedras. Pero bueno, no sé qué opinan mis ayudantes, alumnas, que hay varias, de distintas camadas. Ahí está, Sofi y Gaby, que fueron las primeras ahí, las que se animaron. Bueno, hola, buenas noches. Qué lindo, primero celebrar, nunca había estado en uno de estos encuentros, así que buenísimo, estoy re contenta de estar participando de esto. Hola, Cora. Bueno, y yo con Vale, ¿me escuchan bien? Porque yo por momentos escuchaba cortado. Te escucha bien, ¿eh? Sí, sí. Ay, genial, gracias. Bueno, yo con Vale tuve la experiencia de ser primero estudiante y tenerla como profe, y después yo fui una de esas 3 que me anoté como ayudante de cátedra. Y rescato muchas cosas, pero primero en la materia de teoría de la musicoterapia, que es una materia justamente fuertemente teórica, personalmente creo que es un desafío también hacer una bajada de línea de una cátedra teórica, para no alejarse también de la realidad y de las preguntas, como que en la teoría habilite preguntas, habilite nuevas ideas, habilite el debate, y es lo que dice la Vale, que es darnos el lugar también para pedir, para opinar, pero también nosotros nos sentábamos en ronda, habilitar también el intercambio, habilitar las dudas, habilitar la escritura, que eso también me pareció muy importante, ¿no? Al estar estudiando una cátedra teórica, el poder escribir y el poder producir y el poder pensar, por ejemplo, en casos clínicos, y el poder repensar eso en grupo. Bueno, yo rescato un montón que en la cátedra de la Vale, cuando yo conformé mi grupito de amigas y grupo de estudio, que para nosotras fue clave reunirnos ahí, ¿no? Y que para nosotros también es clave estudiar en grupo y repensar las cosas en grupo. Uno de los finales, pero creo que era infancia, lo rendimos grupalmente y personalmente fue lo más enriquecedor. A mí me sirve mucho, de todos modos, estudiar con otras personas. Entonces, habilitar eso en un final, la oportunidad de que nos reunamos entre nosotros y nos comprometamos por pensar juntas y reflexionar juntas y generar preguntas e interrogantes encima, sino decir, bueno, aprovecho esta instancia, aprovecho la oportunidad de que lo pueda rendir con otras personas para generar más, ¿no? Y para repensar verdaderamente. Bueno, le súper agradezco a la Vale también lo que ella decía, su estructura, eso es muy bueno y es muy importante, creo, que también uno se pueda apropiar
de los contenidos, observando una estructura y conociendo cuáles son las intenciones del profesor, de la profesora, para uno decir, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender yo en esta cátedra? Entonces, me parece muy importante ese orden de parte del profesor, de la profesora. Y después también como ayudante de cátedra, daba nuevamente la oportunidad de participar, y ahí yo estaba como en el intermedio, no era estudiante, pero hacía poco había estado en esa cátedra, y también estaba con la Vale repensando ella nos comentaba, bueno, igual sabíamos, teníamos el orden de las clases, entonces estábamos como en el medio de los dos lugares. Y como la Vale dijo al principio de que ella se preguntó qué me hubiese gustado a mí como estudiante, a mí personalmente me sucedió lo mismo ahí. Yo después de haber transitado esta cátedra, ¿qué me hubiese gustado a mí como estudiante? Y yo ahora también, como estudiante, ¿cómo puedo acompañar a otros estudiantes? Eso me parece algo muy bueno, que el poder generar, sería maravilloso, grupos de estudio, grupos de debate, en el que quizás se agarra un texto y se lee, se hacen las preguntas, ¿no? Como que entre los estudiantes poder ayudarse, me parece maravilloso. Y creo que la Vale también muchas veces se ofrecía armar estos grupos de estudio y de acompañarnos, y bueno, eso, así que muy interesante el tránsito por las cátedras, y tanto como estudiante y ayudante de cátedra. Y además por ahí otra cosa que dice Sofi, que está bueno esto, como ellos al haberlo cursado, yo me acuerdo la primera vez que estaban de ayudantes de cátedra, habíamos dado unos textos para que lean los chicos de la otra corte. Y ahí dije, bueno, repensemos juntos a ver qué hacemos. Y nadie decía nada. Y me acuerdo que Sofi se levanta y dice, nosotros estuvimos 3 horas debatiendo esto, ¿cómo puede ser que ustedes no tengan ni una pregunta? Yo decía, bueno, dales tiempo, pero, o sea, esto, ¿no? Incitar a los mismos estudiantes a lean, así podemos preguntar, porque si no, ¿qué hacemos sin leer? Entonces, claro, ellos venían de una corte que leía todo, y de golpe se encontraron con otra que no leía nada, que nos costaba un montón que leyeran, entonces en los debates costaba mucho armarlos y demás. Entonces uno va también viendo esto, ¿no? Hay cortes que leen, cortes que no leen, que van por otro lado, entonces cómo incentivar las lecturas de estas personas que no leen para que puedan debatir y demás. Así que eso también estuvo bueno, porque no era solo de mi parte, sino también de un par que está diciendo, lee porque si no, no tenemos que debatir. Así que eso me quedó siempre grabado. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Acá, ¿se me escucha? Logré entrar. Vamos. Bueno, mi nombre es Andrea. Yo soy compañera de Sofi, estoy mirando la pantalla, Carla, la Gaby, y no sé si me estoy perdiendo a alguien más por acá. Bien, no, creo que no, de la camada mía, no. Yo también estoy estudiando la UMASA. Ya estamos en los tramos finales, si Dios quiere, y estuve acompañando durante 2 años a la Vale en la cátedra de musicoterapia en infancia con y sin morbilidad. Y lo que mencionaba Sofía es notable esto de la postura del profesor cuando considera al alumno materia prima de la materia. Mucha materia, pero realmente el alumno, lo cursé, me pasó como alumna y después me pasó como acompañante, ¿no? Del proceso de otros chicos. Y nos agarró justo con la modalidad pandémica, entonces también fue todo un rearme de situaciones, y pasaba esto, ¿no? Porque justo empezábamos de tener un montón de caras en una pantalla, y cómo hacías, cómo empezar a generar lo que antes nos pasaba en vivo, de estos debates y de compartir en ronda y de mirarnos y de todo lo paraverbal que nos acompañaba en una pantalla. Estábamos todos encuadraditos con cosas muy inciertas que se venían, que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces fue todo un armado de esa primer cátedra
vía online. Fue todo un tema que ya la segunda fue como mucho más fluida, inclusive desde lo electrónico, desde los medios de comunicación, lo que se nos posibilitaba fue mucho más fluida con la segunda. Eso me parece que también es como un quiebre, ¿no? Marcar esto del cambio del cuerpo a cuerpo al compartir una materia desde esta distancia sensitiva. Eso por un lado. Por el otro lado, tomo también lo que dijo la Sofi, el tema de la estructura. A mí me ordenó mucho como alumna, pero también me doy cuenta que ordena a la hora de decir, bueno, el camino que vamos a andar es pueden pasar cosas en el camino, pero vamos a andar de acá a acá, y vamos viendo qué cosas van apareciendo en ese transitar para agrandar, aportar, sacar, poner. Nos pasaba con los chicos que aportaban y pedían cosas, y con nosotras mismas charlando, reconversando y reconvirtiendo a la materia según lo que va necesitando el grupo de estudiantes, ¿no? Y lo que veíamos de un año al otro, porque había temas, como por ejemplo, comunitaria. Nosotros tenemos una profe, que es Flor Ruba, que es increíble trabajando en lo comunitario. Entonces, con Vale decíamos, bueno, si con Flor estamos tocando todo esto desde lo comunitario, no hagamos un capítulo específico de comunitario, sino ver cómo hacer puente de una materia a la otra. Realmente es poco tiempo. Yo considero que es una materia que tiene muy poco tiempo, pero nos pasa con casi todas las materias. Tenemos esta sensación de que es poco tiempo, porque en realidad es poco tiempo. Para ver tremenda materia en un semestre son 12 clases, terminamos teniendo entre mesas de exámenes y cosas. Eso uno. Lo otro, el profesor que habilita. Para mí, el profesor a la par, ¿no? El profesor en proceso de aprendizaje continuo tiene un valor que yo, eso, bueno, a Vale se lo digo siempre, pero lo hago público ahora desde lo que la quiero y la admiro y le agradezco, porque realmente un profe, no, en serio, Vale, no te tapes la cara, porque es la verdad, un profe que se pone al lado del alumno a repensar y decir, che, esto no, la verdad que no se me había ocurrido, eso también te marca un don de persona, ¿no? Y en una charla, una de la conversación anterior que hablábamos de musicoterapeutas, leyendo a musicoterapeutas, cómo nos posicionamos para leer a un colega. A mí me parece que esto muestra una dimensión de la disciplina, de decir, bueno, repensemos, reveamos cómo podemos ir y cómo podemos ir modificando las cosas para llegar a un reconocimiento de la disciplina a todos los niveles posibles. Y creo que de lo que yo había tomado nota, sí, vuelvo a esto otro. Si bien la materia prima hay una cuestión de conocimientos y de contenidos y demás, a los que nosotros tenemos que acceder, con contenidos teóricos y contenidos prácticos. Siempre lo teórico y lo práctico en las cátedras de la Vale van parejo y acompañándose. La materia prima para mí sigue siendo el alumno y el deseo del alumno. Yo creo que si no hay deseo no hay motor. Entonces el deseo de conocer, la inquietud, el buscar, el seguir, el investigar, el ponerse a escuchar, yo creo que eso es lo que hace que una materia avance y crezca. No es esta materia nunca es igual un año que el otro, y eso para mí es algo que tiene muchísimo valor. Así que gracias, yo encantada. Este año me tomé vacaciones de la materia. Ya vamos a volver. Gracias. Gracias, Andrés. Andrés se tomó vacaciones, pero se sumó Carlia. Y si esto que dice Andrés es verdad, ¿no? Si bien el cronograma sigue año a año y por ahí los contenidos son los mismos, se varían en base a lo que necesita cada corte, ¿sí? Entonces van como cambiando. Y también los invitados y las distintas ponencias. Por ejemplo, el año pasado para dar TEA vino un pequeño con síndrome de Asperger, este año para dar TEA vino un equipo, ¿sí? Van cambiando en base a lo que van necesitando. Esta corte va por el lado de lo que es infancia y familia, entonces
lo armé desde ese lugar. Cambié todo lo que tenía y lo vuelvo a armar y a rearmar en el tiempo, ¿sí? Creo que hay que hacer eso, ¿no? Tener esa plasticidad para ver qué es lo que el alumno quiere, además del contenido que uno tiene que dar, ¿no? Porque creo que eso es lo rico y lo que los entusiasma a participar, porque si no, si solo van a ver lo que yo quiero dar, y sí, está bien, lo van a probar, pero ¿y dónde está la riqueza de eso y las ganas? Y esas ganas que tiene el otro, uno se las tiene que satisfacer y crear cosas, y no para estudiar lo que uno quiere dar y nada más. Creo que uno en el otro tiene que generar esta pica del conocimiento, ¿no? Y también que esté ahí siempre. Así que bueno, dejo la palabra para Carla y para Gaby, y después a preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, no decir nada distinto a lo que dijeron la Sofi y la Andre, pero sí destacar esto de los puentes que íbamos teniendo con las distintas materias, cómo íbamos tocando los temas a la par y los veíamos desde las distintas perspectivas. Y también fue muy interesante, desde mi corte a la siguiente, que fui ayudante de cátedra, cómo pudimos cambiar ciertos textos que en esta corte veíamos que no iban, o bueno, después de que no habían leído y querían que queríamos estimular como la lectura o tal vez los espacios de debate o de preguntas entre ellos. Entonces, como cambiamos la dinámica, esto de hacerlas más prácticas a las clases y después hacerles la teoría, invertimos roles, porque con la Vale con nuestra cátedra, ella venía aportando la teoría y luego lo pasábamos a la práctica, bajábamos la teoría a la práctica. Y en la segunda corte fue mucho más fácil hacerlo al revés y mostrarles primero como los casos clínicos o la práctica, y luego mostrarles la teoría, y así como que los debates se desenvolvían mejor y eran mucho más enriquecedor, porque ya teniendo la práctica a veces sí querían leer sobre los temas o sí se interesaban leer sobre lo que ya habíamos tratado. Em, esto también, bueno, el orden que tiene la Vale, una más que lo dice, es totalmente tranquilizador a la hora de mostrarnos la materia, no es nada que nos abrume ni avasallante. El tener un orden era como tranquilo, bueno, y me perdí esta clase y sé lo que tengo que leer para la próxima clase y no quedarme en nada y poder volver a enganchar. Eso también era buenísimo porque tenías la tranquilidad de saber qué era lo que había pasado en la clase. Si bien, bueno, no habías estado en la clase, pero como que el contenido teórico estaba. Y bueno, eso, siempre agradecerle a la Vale por haberme convocado también a la cátedra. Buenas noches. Bueno, soy Carla. Primero agradecer el espacio. Creo que lo que valoro de esta experiencia es la apertura, y es lo que siempre durante toda mi carrera he tratado de fomentar eso en cada reclamo, entre comillas, o en cada pedido a los profes. Apertura, porque ya que hay una frase muy conocida que es los estudiantes no tienen que ser vasos para llenar, sino fuegos que encender. De última, si nos consideran como, porque nos han considerado como primera corte conejillos de India, si nos consideran como vasos vacíos, que nos llenen con un montón de cosas, no con una sola. Eso de última propongo, no, que ese fuego se encienda de diferentes colores, porque creo que lo más perjudicial de este proceso de aprendizaje, de enseñaje, es limitar y asfixiar con un conocimiento, con una perspectiva, con una visión, y eso asfixia, porque creo que lo que libera es eso, justamente ofrecer opciones, así como esta modalidad de evaluación, ¿no? Opciones. Bueno, no podés rendir en esta, bueno, rendí en la próxima. Che, no quiero rendir en grupo porque, o quiero rendir en grupo, ¿se puede 2, 3? ¿Puedo sola? ¿Puedo? Opciones todo el tiempo, que se flexibilice eso.
sumamente válido. La estructura considero que es como el encuadre que limita y contenga. Me parece que tiene que ser así, que esa estructura de contenidos dé la posibilidad de dar un orden, que estuvo buenísimo. En nuestra corte, por ejemplo, para poder profundizar, hubieron entrevistas a varios profesionales y también entre nosotros. Eso estuvo buenísimo, que si había una compañera un compañero entre el grupo que adhiriera a tal postura, a tal posicionamiento, a tal concepto, que de su experiencia. Nos pasó con una compañera feminista que dio su perspectiva en infancias trans. Entonces, eso también es co-construir, porque si nosotros nos consideramos que vamos a ser profesionales, ir practicando como de a poco en las clases, como esto del final. Preparar un caso al frente de un jurado, sumamente amable, ¿no? Pero ponerlo en práctica en las clases es buenísimo. Y veo que no se lee tal cual, no se lee. Lo que sí valoro es el pensamiento crítico, sumamente válido, pero el pensamiento crítico agarrado de la nada es agua, y eso me parece que es necesario desarrollarlo. No, y elimino la palabra ajustar, elimino esa palabra que nos han marcado tanto. Ajustar, no somos tuerca, no somos tornillo, es desarrollar, potenciar, tanto que usamos esa palabra para potenciar la creatividad, bueno, eso, que vaya siempre por ese lado, de co-construcción. Así que bueno, gracias. Vieron que si bien la cátedra es muy personal, ¿por qué tomo todas estas otras voces, no? Cuánto que hay para tomar, cuánto que hay para aprender. Entonces, me parece que es esto, que desde acá vale enseñar, ¿no? Desde el también aprender, o sea, lo que yo decía, lo que yo aprendo con ustedes, ¿sí? Creo que compartimos y aprendemos juntos. Si bien, obviamente, yo soy la que tengo que dirigir y tengo el lugar, creo que es como la terapia, ¿no? Uno sabe hacia dónde va, pero tiene que dejar que el otro esté, si no lo anula. Entonces es desde ese lugar, ¿no? Y siempre fomentando esto. Pero bueno, es desde esos lugares, siempre el compartir, el estar, y obviamente que también uno, como docente, también tiene un rol de evaluar y de hacer distintas cosas que uno también va cambiando. Al principio hice esto en equipo y los obligaba a rendir porque eran 28 y teníamos que hacerlo, y después dije, bueno, ¿cómo cambio esta modalidad? Entonces, bueno, un trabajo práctico que tengan que rendirlo y a futuro lo rinden en la mesa que quieran, pero también eso, es ir aprendiendo con ellos a la par de ellos, ¿no? Porque era otra modalidad de facultad a la que veníamos y demás. Así que siempre agradecida por mis ayudantes y todo lo que me hacen pensar y repensar y compartir. Así que dejamos lugar a las preguntas, a lo que necesiten. Eso, sí, más que preguntas, se dijeron cosas tan interesantes. Yo fui ahí haciendo como un punteo de frases lo más literales posibles, porque realmente era muy rico lo que iban diciendo. Entonces, abrir un Patri, se te poco escucha muy bajito. Hola, ahí se me escucha un poco mejor. No, lo que decía es que es tan rico lo que dijeron. ¿Se escucha ahora? Yo fui haciendo ahí un punteo para que podamos compartir entre los colegas y las colegas que están aquí presentes algunas de estas ideas que fueron trayendo, ¿no? Como cátedra, que estamos todos leyendo, supongo.
A mí voy a me... hablar Sí, porque no sé si me dejan. ¿Puedo? Eh, Estamos en un proceso en la universidad como de auditorías, controles, ¿no? La CONEAU está muy encima de la universidad. Yo no sé si esto sucede en otros espacios académicos. La verdad que no tengo idea si esto está sucediendo. Pero bueno, pareciera que se encienden luces rojas cuando hay una cátedra unipersonal, ¿no? Y en nuestra carrera la mayoría de las cátedras son unipersonales, porque a los JTP les pagan una miseria impresionante. Esto será publicado en las redes, bueno, es la sí, realidad. No importa. Los cargos en nuestra universidad se pagan por hora frente a alumno. Entonces, todo el tiempo de preparación de las clases, de corrección de parciales, de formación de los docentes, todo eso no se contempla en un cargo. Yo creo que en la UBA es diferente, porque un cargo docente como mínimo son 10 horas cátedra, ¿no? Entonces, no podemos tener cátedras que sean bipersonales. Y la riqueza del aporte de los estudiantes es impresionante. O sea, lo ven ustedes en estos aportes que han hecho, ¿no? Luego, se nos están pidiendo planificar por competencias. O sea, todos los docentes tenemos que hacer nuestros planes, programas de cátedra, pensando en competencias para el alumnado y luego también objetivos de la cátedra, ¿no? A veces se confunde lo que es un objetivo y una competencia. Pero cuando yo escucho a estas alumnas que ya están en sus tramos finales de la carrera, que están terminando incluso con sus prácticas, Sofía ya terminó, ya está terminando su tesina, realmente digo, qué bueno, qué competencias que hemos logrado en esta gente. Y me pregunto, la CONEAU, que evalúa y nos califica, ¿no? Y nos audita, y se entera de todo esto. Yo quisiera saber eso, ¿no? Y vuelvo a un tema que tomé en el Congreso de Córdoba, y que es un poco mi leitmotiv. ¿Nos podremos poner de acuerdo entre las diferentes carreras de musicoterapia para tener movilidad de nuestros estudiantes dentro del país? ¿Tendremos alguna vez una acreditación de la CONEAU para poder estar en el bendito artículo 43 de las carreras universitarias que tratan con seres humanos? ¿Podremos llegar a eso? ¿Cuántas universidades hay representadas acá? ¿Cuántas cátedras? Bueno, no sé si lo voy a ver todavía en esta vida, a lo mejor en la próxima. Me encanta claro, esto, porque es siempre vos, maravilloso. Cora, tirás temas. El año pasado recuerdo. ¿Podemos hacer algo para que haya más nombramientos en los hospitales públicos y que nos paguen bien en los hospitales? Claro, es genial esto de poder hacernos preguntas y tratar de construir en colectivos variados, digamos. Pero bueno, todavía nos falta, y estamos intentando, ¿no? Encontrarnos las casas de estudio, encontrarnos las asociaciones, encontrarnos en las provincias. Sí, Alfon. Buenas noches.
yo voy a seguir con la reflexión de lo que están hablando y un poco en contrastación con distintas experiencias que he tenido como estudiante. Para mí, que una cátedra sea permeable a los requerimientos, intereses, preguntas, temas de los alumnos, habla mucho del posicionamiento ético de ustedes, y es algo que celebro, esa permeabilidad me parece importante. Se puede ser parte de una cátedra con 2, 3 personas y no ser permeable. O sea, a lo mejor nosotros hemos tenido experiencias en mi universidad de cátedras que tenían dos personas o 3 inclusive, y sin embargo no eran permeables a lo que nosotros traíamos como alumnos. Entonces, en realidad me parece que esto no tiene que ver con la cantidad de personas, sino con una forma que ustedes le dieron a esa cátedra, y probablemente, no sé si toda la universidad es así, me parece muy bueno y lo celebro. Y la pregunta que tenía para hacerles era, ¿desde dónde, o sea, cómo articulan ustedes la emergencia de ciertos temas con el lineamiento o los contenidos que tengan pensado? Porque, a ver, la cátedra tiene una identidad, hay unos temas que son nodales a esa cátedra. Entonces, ¿cómo articulan esa línea de contenidos los que tenés que trabajar o tienen que trabajar con la emergencia de temas sociales que tengan que ver con la infancia, sin que se pierda la identidad de cátedra? No sé si se entiende la pregunta. Sí, mira, yo tengo un cronograma que armo a lo largo del cuatrimestre, y por ahí cuando van surgiendo algunos temas, se van mechando con eso, ¿sí? Ponete, en la corte esta que decía Carla, cuando estuvo esta alumna que me pedía ver cómo eran infancias trans, digo, mira, yo no preparé ese tema, pero si vos tenés material, mandámelo, yo lo leo y lo vemos. Entonces me mandó una tesis que había encontrado, la leí, obviamente, de un día para otro, esto es así, la predisposición, y digo, mira, yo de esto no entiendo mucho. Si querés convocamos a alguien. Y me dice, no, yo me animo a darla. Si vos te quedás a mi lado, yo me animo. Digo, me parece perfecto, ¿sí? Y entonces ahí fue que vamos dando eso. Voy como poniendo en el medio de una clase. Y si nos tenemos que quedar una hora más, nos quedamos una hora más. Y si tengo que hacer una clase de más que queda por fuera del cronograma, la hago. ¿Sí? Es como en base a lo que necesitan. Es muy abierto esto, ¿sí? Y obviamente que lo hago por amor a la docencia y a los alumnos, porque como decía Conan, nosotros nos pagan por esas horas que tenemos, esos días estipulados en la facultad. Pero yo siento que si alguien necesita aprender de más, y yo puedo estar ahí para ayudar eso, y me parece que es parte de mi posicionamiento el poder brindárselos. Así como les digo, si quieren armar un grupo de estudio, porque con este tema nos llevamos a ver en profundidad, lo armamos. Que nunca se dio, siempre lo propuse y nunca se dio hasta ahora, ¿sí? Entonces también pasa eso. Pero se va armando en base a eso. O este año, por ejemplo, los chicos me decían, queremos ver más en base a infancias y familias, ¿sí? Entonces doy el tema y después digamos, como que lo complemento con la parte de familia. Entonces, o pongo un invitado, o traigo más material relevante a eso, ¿sí? Traje mucho material del Congreso de Córdoba, que vimos que hubo mucho de infancias y familia, entonces también se los di. Voy como incentivándolos y poniendo material nuevo. Y también a veces mucho material viejo, ¿sí? Porque siempre les digo, está bueno lo viejo y está bueno lo nuevo, hay que buscar. No hay que quedarse solo con lo último ni con lo anterior, hay que buscar en todos lados. No sé, Alfonsina, si te responde. Por una cuestión de horario, estaba pensando, no sé, Nahuel y Javi, ellos tenían algo preparado para también compartirnos. Por ahí pueden traernos su performance y después si tenemos ganas y podemos nos quedamos un ratito. Me gusta. Dale. Dale. Bueno, nos presentamos antes, Javi. Dale. Bueno, yo soy Nahuel, quienes no me conozcan, soy estudiante. Recién empezando a graduarme, mañana recibo mi título de la UBA. Estoy viviendo en La Pampa, estudié la carrera en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, conocí a Javi en esa universidad.
Así es. Yo conocí a Nahue también en la universidad comunitaria, CESAL, por ICMUS, por el colectivo 85 en este momento. Y bien, vinimos a tratar de hacer una invitación para ponernos ahora desde un poco desde el otro lado del pupitre del aula y a pasar a poner a exponer, a poder dejar plasmado, digamos, no en el papel, pero de manera digital, algo de la espacialidad, del lugar, me llamaba la atención, me quedé con algo que decían de la disposición de las aulas, ¿no? De cómo eso también habla, ¿no? De un posicionamiento, literalmente, de los cuerpos, en cómo habitar, ¿no? Los espacios áulicos. Así que bueno, con Nahue teníamos esta idea de proponerles intervenir desde las herramientas que nos da esta plataforma, haciendo algo colectivo, como una especie de mapeo. Exactamente, vamos a invitarles a jugar, a hacer un pequeño juego, que está bueno a veces jugar un poquito. Partimos un poco, Javi, si querés cuento la pregunta de cómo es nuestro lugar en una cátedra como estudiantes, un poco todo esto que se habló. Y quisiera proponerles, o queremos proponerles, que por un ratito vamos a jugar a ser estudiantes de nuevo, como cuando cursábamos en nuestros inicios de la carrera, quienes estudiamos musicoterapia, no sé si habrá alguien que no, pero como cuando empezamos en la carrera de musicoterapia, esos primeros días o primer año en distintas universidades, porque todos fuimos a distintas universidades probablemente, en distintas épocas, pero invitarles a recordar un poco de ese momento, cómo eran, qué pensaban, qué aparecía, qué no aparecía, qué dudas, qué miedos, empezar a conectar un poco con eso. Yo voy a compartir pantalla. Mientras comentando un poco la idea de esta invitación, nos decía Nahue, en primer lugar, situarnos, digamos, volver a tratar de rescatar como esas sensaciones, esas vivencias al ser ingresantes en la carrera, o por ahí, si alguien también después continuó estudiando, volver a esa instancia de comenzar una formación y cómo es esa inclusión, digamos, qué lugar, qué espacio tiene, qué lugar ocupa alguien como estudiante dentro de cátedras y de la institución universitaria. Bien, la idea es que usemos la pizarra. A quienes no sepan cómo se usa la pizarra, se puede, arriba van a tener una opción para elegir la pizarra, que dice anotar o anotate, si lo tienen en inglés, annotate, no sé cómo se dice. Pero bueno, ahí pueden encontrar para empezar a escribir. Pueden usar texto, pueden usar lápiz. Donde dice, usted está viendo la pantalla de Nahue, al lado dice opciones de vista, y cuando tocan en opciones de vista se despliega la lista y casi abajo dice anotar. Bien. Eso, exactamente. Y bueno, la idea es plasmar acá en esta pantalla que estamos viendo ideas, esto que les digo, frases, dibujos, que les recuerden a ese momento de cursada, esos primeros días, preguntas,
Bueno, si les parece voy a ir leyendo algunas en voz alta que voy viendo. Qué hermosa gente, música. ¡Ah! Esto me encantó. ¿Qué hago? Musicoterapiando. Qué genial unir la psicología con la música. Expectativa, incertidumbre, emoción total. Oh, este profe es un plomo. Validar. Hasta el señor del kiosco saluda. ¡Qué gente copada! Incertidumbre. ¿Conoceré algún MT algún día? ¿Músico qué? Este es el collage. Collegium Musicum. No. Se entiende la diferencia. Quiero escuchar y aprender de un musicoterapeuta y no de otros profesionales de otras disciplinas. Locura total. Felicidad total. Bueno, y algunas más. Bien. Ya le saqué captura, así que voy a dejar de compartir. Bueno, que nada, me resulta muy interesante las palabras que surgieron. No quiero tampoco extender mucho porque por las dudas, pero son muchas cosas de las que pensamos con Javi a la hora de hablar desde posición de estudiantes, como muchas preguntas y cómo también en cierta forma nunca dejamos de ser estudiantes. Eso fue algo que apareció, como siempre seguimos teniendo una partecita de estudiante, de preguntas, de dudas, que se van construyendo, me parece así. No sé si se habrán identificado con algunas de las frases. Y ahora vamos a hacer algo parecido. Vamos a hacer lo mismo, pero como si estuviesen terminando la universidad. Ahora un poquito más adelante. Como si estuviesen finalizando sus estudios. Ahora vamos a ver. Les invitamos también a que puedan explorar. Hay un montón de formas para intervenir, no solo con palabras, además de las líneas. Pueden explorar en toda la barra de herramientas para incluir, tomar algo también del espacio si quieren. Bien, este mapeo. Vos que apareciste una noche cualquiera,
Que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. Qué genial. Bueno, Gracias por la participación. gracias a ustedes por mover cosas. Miren la diferencia de palabras. A mí me llama mucho la atención eso. Ahí. Antes, cuando empezamos,
Y cuando estamos terminando. Pero me parece que también se relaciona con esto que hablábamos al principio, ¿no? Uy, perdón, no levanté la mano, me olvidé. Esto de que habilitaron un espacio y al principio estuvimos así medio como dudosos, ¿no? También, yo es la primera vez que lo hago. Entonces, ¿qué es esto y cómo se hace y cómo se hará y qué tengo que hacer? Había aparecido por ahí. ¿Cómo se hace esto, no? Fue también esta cuestión de lo que yo comentaba, la pandemia al principio, y ahora qué hacemos todos estos cuadraditos, y ahora qué hacemos todo con estas liñitas y estos dibujitos y palabras. Yo creo que la magia está en esto, ¿no? La magia lo digo desde esta cuestión de la posibilidad de crear, habilitar, permitir el espacio, pero a la vez es un espacio contenedor, y a mí eso es lo que me tranquiliza cuando estoy aprendiendo, saber que puedo contar con alguien a quien preguntarle, y alguien que no es que te dice lo que vos tenés que pensar, pero sí que de alguna manera te acompaña en el proceso, porque creo que de eso se trata también el ir aprendiendo y el tener profes que te van acompañando justamente en esto. Así como ustedes nos pusieron el cuadradito y un montón de posibilidades, ya después nos pusimos a jugar y a crear en conjunto, a co-crear. Así que gracias, me encantó, tengo que aprender a hacerlo. ¿Alguna compañera o compañero que hasta ahora no abrió el audio? ¿Quiere hacer algún comentario? Vamos a ir cerrando ya, estos son los últimos minutos. Bueno, nada, yo de mi parte, gracias por todo esto, ¿no? Y por esta conjugación tan linda que se dio con esto que armaron con las pantallas y todo, así que me parece que esto es lo lindo, lo que hablábamos antes, ¿no? Los emergentes que además se van entrelazando, así que me parece que eso es parte, así que gracias. Bueno, teníamos un pequeño cierre musical, pero por la hora lo vamos a dejar para la próxima, así que queda un juego musical para la próxima, y yo les propongo, si quieren, que cada quien pueda decir alguna palabra y armar una pequeña texto, y ya nos despedimos hasta el mes próximo. Estamos pensando en que tal vez los cambiamos, probamos un día lunes en vez de un día jueves, a ver si rotando por ahí otras personas también pueden participar, así que si quieren proponernos también algún día, pueden mandarnos un mail, o si saben de personas que pueden o no pueden tales o cuales días, pueden hacernos comentarios o mandarlos un mail ahí donde está donde dice el flyer, que hay un mail para intercambiar también. Y por supuesto, si ustedes están en alguna cátedra y tienen ganas de exponer en este ciclo, así como hoy Vale, si están en alguna cátedra y desean, o en algún grupo de construcción de conocimiento y desean participar del ciclo, por supuesto que chiflen al mail para agendarlos algún día de este ciclo, ¿sí? Cifla, diga. Hola, hola, ¿cómo andan? No, yo me quedé en lo anterior, decía alguien que tenía algo para decir y estaban algunas cosas ahí sonándome antes de despedirnos. Con esto último que decís, justo me lo crucé en el pasillo de la facultad el otro día a Oscar Fernández, que me dijo no voy a poder estar, querría estar, que el jueves se le complicaba, justo eso. Pero no, para mí el tema del posicionamiento es un tema que me apasiona y en el que pienso mucho, y siempre me resuena algo. El otro día, no me acuerdo, creo que fue en la facultad y no en el curso, el otro día hablaba de que siento que me apasiona mucho y que me han hablado del tema hace 20 años atrás y tal vez no me apasionaba ni lo entendía mucho, y con los años fue que dije, es el centro para mí es el kit, digamos, el kit de la cuestión.
Y entonces me empecé a acordar de cosas que me habían dicho, y me vino algo que Rubén Gallardo, no me acuerdo si ya lo dije acá esto, pero que Rubén Gallardo decía que para él, creo que usaba el término posicionamiento, pero si no algo que estaba refiriéndose a eso, era el mismo en clínica, como terapeuta, como docente, y cuando él hablaba de análisis de la tarea en lugar de supervisión, o lo que también nombramos como covisión, como que el posicionamiento era el mismo. Y pensaba que era como muy, yo estoy bastante de acuerdo, ahora le agrego algo más, pero esto que Vale y las ayudantes de cátedra traían, parece que habla de esa coherencia, ¿no? De un posicionamiento, y vos, Vale, lo dijiste, bueno, cuando trabajamos, ¿no? O sea, hiciste esa asociación en el trabajo como musicoterapeuta, esa movilidad, como tener una orientación, sin embargo, se va acomodando según lo que va sucediendo y lo que van deseando, ¿no? Y como docente también. Y a mi modo de ver, son esas tres puntas del posicionamiento, como cierta coherencia, pero es más allá de eso y es en la vida. O sea, es un posicionamiento de cómo me posiciono en la vida, me parece eso, muy, muy coherente, no solo lo que contaste, Vale, sino las estudiantas con su profundidad y su mirada, me parece que fue muy, muy rico, y que habla de que hubo un trabajo muy coherente y consistente de flexibilidad, ¿no? Me pareció muy, muy valioso. Eso quería Gracias. agradecer. Y tal vez, sumando esto que traía Cora, ¿no? De la CONEAU, pensaba, esos procesos de subjetivación, ¿no? que se dan en el ámbito del trabajo del y de la musicoterapeuta, tanto en el aula, en el consultorio, en lo comunitario, ¿no? Como que se sostienen en la humanidad, ¿no? En la humanidad de nuestro trabajo, digo, ¿no? Los procesos de subjetivación que se sostienen en la humanidad de nuestro trabajo. Y cómo muchas veces el orden del mercado, ¿no? Barren con esta humanidad, sea por qué vende más en una universidad, cuál es el marketing, digamos, cuáles son las luchas políticas que hay para hacer una expertise en un tema y demás, ¿no? Y como estos son bordes, ¿no? Que están ahí entre ubicar al sujeto como objeto del mercado o ubicar al sujeto en su humanidad, ¿no? y en su necesidad de subjetivación. Pero me parece que estamos entre esos lugares en la vida misma, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos sujetos del mercado o somos sujetos de los procesos de subjetivación? Bueno, es con eso, ¿no? que pensamos, me parece, es con esos obstáculos que trabajamos cotidianamente. Creo, Pati, perdón, quería como aclarar algo. Creo que es eso que decís, ¿no? Tenemos, y esto que decís vos, Flavia, es como nuestra postura y nuestra humanidad. Si bien tenemos nuestros tirones de oreja con Cora, y Cora se banca algunos tirones de oreja por cosas que voy diciendo y demás, los bancamos, porque consideramos que los alumnos están primero que los tirones de orejas, que nos sancionen, que nos hagan lo que quieran, pero ahí iremos, o que nos clasifiquen y nos pongan notas terribles para bajarnos el ego, y ahí seguiremos igual. Pero bueno, es parte también de la institución, ¿no? Así que creo que es eso, es jugar lo que vos decís, es jugar como una persona, uno es la misma persona en todos los lados, y me parece que eso es lo que vale, no es que uno es como atendés en la clínica, sos como docente y demás, porque si no, ¿qué les estás mostrando a los alumnos? Y en base también mostramos nuestro trabajo y demás, y no sería como un doble discurso sin ningún sentido y vacío, pero me parece que es por ese lugar. Y pensaba otra cosita, un poco, Patri, nada que ver con lo que dijiste, pero me lo inspiró lo que dijiste, que es cátedras unipersonales, pero también cuerpo docente como equipo, tal vez. Y eso que muchas veces las universidades nos fomentan, que el cuerpo docente, el equipo de docente de una carrera sea equipo. Y acá Vale cuenta, y me fui a docentes de otra carrera,
hacerme equipo, ¿no? Como algo de armar red y sostén. Parece muy valioso. Puentes, lo trajo una ayudanta, ¿no? Puentes, armar puentes. Que no quede solo una frase linda, sino en algo de lo cotidiano. Bueno, gente, puentes es la palabra que yo diría hoy. Puentes. Hacemos un puente hasta el próximo encuentro. Que tengan un buen mes, gracias por haber venido, gracias Vale, y bueno, gracias a todos, a Nahue, a Javi, a Ara y a todos los que dieron su palabra para que podamos seguir construyendo entre todos, ¿sí? Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Adiós, gracias. Chao, gracias. Aperturas Hasta y pronto. puentes. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, Gracias. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima.